Antes de comenzar con este video, mandamos un gran saludo de parte del equipo del Vórtice del Pánico a Eva María Calahorro 1978. Gracias por seguir nuestro contenido y ser parte de esta familia. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy nos embarcaremos en un viaje aterrador en El Vórtice del Pánico. Esta serie de 3 historias de terror narradas por traileros te pondrá la piel de gallina. Prepárate para adentrarte en lo desconocido y enfrentarte a lo inexplicable. Recuerda, si te gusta este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más. Así que ajusta tu cinturón y vamos directo al Vórtice del Pánico. Comenzamos ahora. Premonición en carretera. La historia sobrenatural de un trailero y su nieto. Año tras año, mi vida como trailero ha sido de constante movimiento. He recorrido cada ciudad, cada rincón y cada autopista de este país. Nunca pensé que en uno de estos viajes llevaría a mi nieto conmigo. Él siempre ha estado fascinado con los camiones, y yo, como abuelo orgulloso, decidí enseñarle mi mundo. Era tarde y el camino, iluminado únicamente por la luz de los faros de mi camión, parecía un río de tinta negra. Mientras escuchaba el suave ronroneo del motor y la melodía de un viejo bolero en la radio, miré por el espejo retrovisor. Mi nieto se había quedado dormido. La suavidad del camino y el cansancio del día habían hecho su trabajo. Despertó abruptamente, su rostro descolorido por el susto. Estaba pálido, me miró con ojos grandes y asustados. Acaricié su cabeza y le aseguré que estaba a salvo, que no tenía de qué preocuparse, pero en su rostro, aún marcado por el susto, pude leer una verdad que me heló la sangre. El sueño había sido más real y aterrador de lo que cualquier niño debería tener que experimentar. ¿Qué te pasa, chiquillo?, le pregunté, bajando el volumen de la radio. Reunía las fuerzas necesarias para hablar, su pequeño pecho subiendo y bajando con cada inhalación profunda que tomaba. Cuando rompió el silencio, su voz temblorosa era apenas un susurro, una sombra débil de su tono animado y alegre de siempre. Comenzó a contarme su sueño, como un niño cuenta un cuento de hadas, solo que esta vez no había príncipes ni castillos, solo terror y oscuridad. En su sueño, un hombre apareció a un lado de la carretera. No era un hombre común y corriente. Había algo aterrador en él, algo que causó un escalofrío que se extendió por mi espalda. Me describió cómo el hombre lo miraba de forma maligna. Sus ojos estaban llenos de una intención amenazante, como si de alguna manera supiera de nuestra presencia en el camión. Cada vez que aparecía, se mantenía inmóvil, como una estatua tallada en la noche. No se movía, no pestañeaba, solo se quedaba allí con sus ojos clavados en mi nieto. Era como si estuviera observándolo, esperando el momento adecuado, el momento perfecto para actuar. Entonces, en el sueño, sucedió algo que hizo que mi corazón se detuviera. Mi nieto, con un dedo tembloroso, me señalaba hacia un lado de la calle. Cuando giré para ver, vi un auto que venía a toda velocidad hacia nosotros, como un depredador lanzándose sobre su presa. Sin tiempo para reaccionar, el auto se estrellaba contra nosotros, provocando una explosión de metal retorcido, vidrio roto y un caos desastroso. Mi nieto terminó su historia. Su pequeño cuerpo temblaba como si aún estuviera atrapado en ese horrible sueño. A pesar de estar despierto, el miedo de lo que había experimentado aún estaba vívido en su rostro. Sus ojos seguían llenos de terror. Sus manos se aferraban a mí como si estuviera tratando de mantenerse anclado a la realidad. Era evidente que este sueño había sido más que una simple pesadilla. Era una advertencia, una premonición de un peligro que se avecinaba. Se quedó callado. Su pequeño cuerpo temblaba. Tomé su mano y le aseguré que solo había sido un mal sueño, pero en su rostro vi el reflejo de un miedo muy real. A pesar de que el paisaje había vuelto a su calma habitual, el relato de mi nieto continuaba resonando en mi mente.
sus palabras repetidas como un eco persistente en cada rincón de mis pensamientos. Con cada curva que tomaba, con cada kilómetro que avanzábamos, la sensación de inquietud solo aumentaba. En el retrovisor podía ver a mi nieto, todavía agitado, su mirada fija en el camino que nos esperaba. Y entonces ocurrió. Pasamos una curva y, para nuestra sorpresa, ahí estaba el auto del sueño de mi nieto. Era un espejismo hecho realidad, un fantasma nacido de la imaginación de un niño, ahora corpóreo y tangible, rugiendo sobre el asfalto y viniendo directamente hacia nosotros a una velocidad vertiginosa. Mi corazón se aceleró, latiendo con un ritmo frenético que parecía hacer eco en el confinado espacio del camión. Pero este no era un momento para el pánico. No podía permitirme perder la compostura, no con mi nieto a mi lado, confiando en mí para mantenerlo a salvo. Recordé las palabras de mi nieto, la advertencia que había surgido de su sueño. Tomé el volante con fuerza, mis nudillos se blanquearon por el esfuerzo, y en un acto de reflejo, logré maniobrar a tiempo. Giré el volante con fuerza y el camión se movió bruscamente, esquivando por poco al coche que parecía dispuesto a llevarnos a la desgracia. El alivio inundó el camión mientras veíamos el auto pasar zumbando por el lugar donde hubiéramos estado si no fuera por la premonición de mi nieto. La adrenalina todavía pululaba en mi sistema. Mis manos todavía temblaban ligeramente sobre el volante, pero estábamos a salvo. Fue entonces cuando comprendí que lo que mi nieto había experimentado no era una simple pesadilla, era una premonición, una visión de un posible futuro que, gracias a su advertencia, pudimos evitar. Desde ese día, mi respeto y admiración por él creció aún más, convirtiendo una noche terrorífica en una historia de valor y conexión inexplicables. Sobreviviente de una caída de tráiler revela una noche de horror. Mi nombre es Nardo, y hasta el día de hoy, la vida en la carretera era mi vía de escape. Los camiones de 18 ruedas eran mi hogar y mi oficina. Pero esa noche, una que nunca olvidaré, transformó mi vida para siempre. Era una noche oscura y tormentosa. Las nubes tapaban la luna y las estrellas, dejando la serpenteante carretera de montaña casi invisible. Tenía las luces altas encendidas, desafiando la oscuridad mientras luchaba contra la somnolencia y la pesadez de mis ojos. El camión que conducía era un mastodonte de metal, de esos que intimidan en las carreteras con su mera presencia. Un Kenworth de 18 ruedas, pintado de negro, con una potencia capaz de mover montañas. Mi cabina, mi fortaleza. Pero esa noche se convirtió en mi maldición. El remolque detrás de mí estaba cargado hasta el tope con equipo pesado, grúas y piezas de maquinaria. Cada cambio de marcha era un recordatorio del peso que arrastraba, una lucha constante contra la inercia. El viento soplaba con una fuerza brutal, agitando mi camión con violencia inusual. Cada ráfaga me empujaba, me zarandeaba de un lado a otro, amenazando con volcar mi preciado cargamento. Sentía cómo el tráiler oscilaba en la oscuridad, como un enorme barco navegando un mar abierto y furioso. En esa ruta de montaña, serpenteante y peligrosa, los giros cerrados eran una pesadilla para cualquier conductor. Y en una de esas curvas, ahí, donde la carretera parecía abrazar el precipicio, sucedió lo inimaginable. Mis peores temores se hicieron realidad. Sentí como las ruedas del camión se deslizaban por el asfalto mojado, incapaces de agarrarse a la superficie, mientras las leyes de la física dictaban su cruel sentencia. Mi estómago se encogió ante la sensación de pérdida de control. El camión, mi monstruo de acero, se convirtió en un juguete a merced de la gravedad. Mis manos se aferraron al volante. Mi pie presionó el freno en un intento inútil de detener la caída. Pero ya era demasiado tarde. El mundo giró y, antes de que pudiera siquiera gritar, nos desplomamos por el barranco, desapareciendo en la negrura de la noche. Cuando el camión se detuvo, quedé atrapado en la cabina, mi cuerpo dolorido y mi mente confusa. El golpe me había dejado aturdido, pero estaba vivo, o eso pensaba yo. Atrapado en mi cabina destrozada, el mundo exterior parecía extrañamente tranquilo. El estruendo de la caída había cedido a un silencio tan oscuro y pesado que casi podía sentirlo presionando contra mi pecho.
El viento frío se filtraba a través de los huecos de la cabina destrozada, susurrando entre los retorcidos trozos de metal. Entonces, en medio de ese vacío, escuché algo. Un leve murmullo que se colaba por encima del zumbido del viento. Era apenas audible al principio, como si viniera de muy lejos. Al principio pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero a medida que pasaba el tiempo, la voz se volvía más clara, más cercana. Luego, una risa baja y siniestra se mezcló con el murmullo. No era la risa de un humano, no, era algo más profundo, más oscuro, cargado de una malevolencia que me hizo temblar. Una risa que resonaba en los confines de mi mente, retumbando en el silencio y el aislamiento de mi camión destrozado. Como si la risa no fuera suficientemente aterradora, un aullido de viento cortó la noche. Un sonido tan agudo y frío que parecía capaz de congelar mi sangre. Y en ese aullido, juraría que oí mi nombre, pronunciado con un tono lúgubre que hizo que mi piel se erizara y un escalofrío recorriera mi espalda. Nardo. Parecía susurrar el viento. Repetía con una insistencia que desafiaba la lógica. La combinación de la risa y el aullido me dejaron helado, sumiéndome en una mezcla de pánico y confusión. Estaba solo, atrapado en un camión en medio de la nada, y, sin embargo, había algo ahí conmigo, algo que conocía mi nombre. Con cada momento que pasaba, la risa se volvía más fuerte, más cercana. Paralizado por el miedo, no podía hacer nada más que escuchar, hasta que finalmente una voz rasposa habló desde las sombras. «Nardo», dijo, «bienvenido a nuestro hogar». A medida que la risa siniestra y el aullido del viento inundaban mis oídos, sentí un pánico desesperado que me consumía. Sabía que debía moverme, debía salir de allí. Cada fibra de mi ser gritaba por huir, por escapar de esa cabina convertida en trampa mortal. Con una fuerza que no sabía que tenía, intenté empujar la puerta de la cabina, ignorando el dolor que gritaba en mi cuerpo. Pero el metal estaba retorcido y compactado, resistiendo a mis intentos desesperados. Mis manos sangraban al aferrarse a los bordes afilados, pero el terror superaba cualquier otro sentido. Cada intento de moverme, cada pequeño esfuerzo, enviaba ondas de dolor a través de mi cuerpo, como si estuvieran desgarrando mi carne y huesos. Era como si 1.000.000 de cuchillos estuvieran clavándose en mí, castigándome por cada intento de resistencia. Y en medio de mi agonía, el miedo se aferraba a mí, cubriéndome como una segunda piel. Era una sensación tangible, viscosa y fría, un manto de terror que se adentraba en cada poro de mi ser. No había escapatoria, ni del camión, ni del terror que me aprisionaba. La voz, esa horrible voz, continuaba riéndose, burlándose de mi impotencia. Su risa reverberaba en el espacio confinado, llenándolo todo, envolviéndome en su sombría melodía. Se deleitaba en mi miedo, en mi desesperación. Atrapado en mi cabina, a merced de una voz que parecía emanar del mismo infierno, la desesperación se convirtió en mi única compañía. Y en esa oscuridad y dolor, la voz continuaba, sus risas y susurros siendo los únicos sonidos en mi mundo derrumbado. Los días se fundieron en una cacofonía de dolor y terror. No puedo decir con seguridad cuánto tiempo estuve atrapado en aquel infierno de acero y oscuridad. El hambre y la sed se convirtieron en mis constantes compañeras, cada vez más insoportables, mientras el frío de la noche se cernía sobre mi cuerpo maltrecho. Fue entonces cuando las esperanzas comenzaban a desvanecerse, cuando los delirios de desesperación comenzaban a nublar mi mente, cuando los encontré, o mejor dicho, ellos me encontraron. Eran rescatistas, personas enviadas para buscar sobrevivientes en la ruta de montaña. El sonido de voces humanas nunca me había parecido tan dulce. A través de mi confusión y delirio, apenas pude distinguir las luces de las linternas, los rostros preocupados y los uniformes brillantes de los rescatistas. El rescate fue laborioso. Mis piernas estaban atrapadas.
El cuerpo del camión había sido aplastado contra mí y cada intento de liberarme era una agonía. Pero ellos no se rindieron y finalmente, después de horas de esfuerzo, lograron sacarme de mi prisión metálica. Mi rescate fue milagroso. Eso fue lo que dijeron los médicos en el hospital, maravillados de que hubiera sobrevivido tanto tiempo en condiciones tan extremas. Pero aunque mi cuerpo se recuperó lentamente, mi mente quedó marcada por esa horrible noche. A pesar de los tranquilizantes y las terapias, el recuerdo de la voz, de la risa y del aullido del viento me perseguía en mis sueños. Noches enteras pasé en vela, temiendo el momento en que la risa siniestra volviera a resonar en mi cabeza. Las cicatrices físicas pueden sanar con el tiempo, pero las marcas en mi mente, las sombras de aquel tormento, parecen haberse quedado conmigo para siempre. El viaje infernal de un trailero antes del cumpleaños de su madre. Mi nombre es Eduardo y llevo siendo trailero durante más de 10 años. He estado en cada rincón de este país. He visto amaneceres en desiertos y puestas de sol en montañas. He cruzado ríos y selvas y he conocido a toda clase de personas. Pero nunca imaginé que mi peor experiencia estaría relacionada con un simple viaje para hacer una última entrega antes de ir al cumpleaños de mi madre. Era un viernes y había estado conduciendo durante toda la semana, entregando cargas por todo el país. Tenía una entrega final que hacer, un último paquete que tenía que llegar a su destino antes de que pudiera desviarme y tomar el camino a casa, para el cumpleaños de mi madre. Ella cumplía 70 años y había organizado una gran fiesta familiar. No quería fallarle. La ruta era familiar, una que había recorrido docenas de veces. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Había una sensación de inquietud en el aire, una pesadez que no podía explicar. Mi tráiler parecía más pesado, más lento, como si algo lo estuviera deteniendo. Con cada milla que pasaba, esa sensación crecía. Sentía como si estuviera siendo observado, como si algo estuviera acechándome en la oscuridad. Intenté convencerme a mí mismo de que era solo la fatiga y el estrés de la carretera, pero la sensación de malestar se negaba a desaparecer. Alrededor de la medianoche, las cosas comenzaron a salir realmente mal. El sistema de navegación de mi camión comenzó a fallar, enviándome en círculos por carreteras desiertas. El motor comenzó a toser y jadear, como si estuviera luchando por salir adelante. Y entonces, la radio comenzó a emitir un extraño zumbido, un ruido inquietante que parecía seguir un ritmo desconocido. Luché contra las anomalías, desesperado por llegar a tiempo para la celebración. Pero con cada obstáculo, cada nueva dificultad, mi ansiedad crecía. El tiempo se estaba agotando y no importaba lo que hiciera, no podía avanzar. Entonces, las luces del camión comenzaron a parpadear sin razón aparente, generando un espeluznante juego de luces y sombras en la solitaria carretera. Cada destello era como un relámpago en la noche, revelando por breves instantes el paisaje desierto y desolado. Y fue entonces cuando lo vi. Al principio parecía solo una sombra más entre las muchas que se proyectaban en la carretera, pero algo en ella parecía distinto. Se movía de manera antinatural, deslizándose por el pavimento de una forma que ninguna sombra debería hacer. Cada vez que las luces parpadeaban, la veía moverse, deslizándose a lo largo de la carretera a la par de mi camión. Y cuando la oscuridad se apoderaba nuevamente del camino, desaparecía, solo para reaparecer en el siguiente destello de luz. El terror que sentí fue inmenso, abrumador. Mis manos se aferraban al volante, los nudillos blancos por la presión. La figura era como una mancha oscura en el rabillo del ojo, algo que sabía que no debía estar ahí pero que no podía ignorar. Me resultaba imposible apartar la vista de ella, hipnotizado por su baile macabro con la luz y la oscuridad. Entonces, sin previo aviso, las luces del camión se apagaron por completo. La oscuridad me envolvió, consumiendo todo a mi alrededor, y en ese silencio opresivo oí algo, un susurro apenas audible,
como un roce contra el viento. Luego, una risa baja y siniestra, seguida de un escalofrío que recorrió mi espalda. Intenté encender las luces, intenté arrancar de nuevo el camión, pero todo esfuerzo fue en vano. Estaba completamente solo en la oscuridad, con esa figura misteriosa y aterradora. No podía verla, pero podía sentirla. Sentía su presencia acechante, su risa burlona resonando en mis oídos. Fue la noche más larga y aterradora de mi vida. Cada segundo se alargaba como una eternidad, mientras luchaba contra la desesperación y el miedo. La figura oscura se había convertido en una pesadilla palpable, una manifestación de terror que parecía disfrutar de mi angustia. Con la primera luz del amanecer, las luces del camión volvieron a encenderse. Busqué con la mirada la figura, pero ya no estaba. Se había ido, desvanecida con la oscuridad. Pero su recuerdo y el eco de su risa quedaron grabados en mi mente. Un recordatorio de la noche de horror que viví en esa solitaria carretera. Sin embargo, el cumpleaños de mi madre ya había pasado. Llegué tarde, demasiado tarde. A pesar de mis esfuerzos, a pesar de mi lucha, algo había conseguido detenerme, arruinando la única cosa que realmente importaba para mí. No sé qué fue lo que ocurrió esa noche, pero una cosa es segura. Aquel fue el viaje más aterrador de mi vida, y un recordatorio de que hay cosas en este mundo que simplemente no podemos entender ni controlar. Y ahí lo tienen. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través del vórtice del pánico. Espero que estas historias te hayan mantenido al borde de tu asiento y te hayan dado una visión completamente nueva de la vida en la carretera. Estas narrativas de terror nos recuerdan que, a veces, la realidad puede ser más espeluznante que la ficción. Gracias por unirte a nosotros en este viaje aterrador. Si disfrutaste este contenido y te gustaría escuchar más historias como estas, no olvides darle like a este video, compartirlo y suscribirte a mi canal. Mantente seguro y la próxima vez que veas un camión en la carretera, recuerda las historias que escuchaste hoy aquí. ¿Quién sabe qué misterios y horrores puedan estar acechando en la oscuridad?